Si alguna vez estás caminando por los Apalaches después de una fuerte tormenta y encuentras en medio de un claro una estatua de tamaño humano perfectamente moldeada en barro gris, no te acerques a admirar los detalles, no toques su rostro y sobre todo, si notas que la figura emana calor corporal, corre por tu vida. Porque lo que estás viendo no es una obra de arte. Como ya saben, my name is Elias, and during 15 years I served as a guard forester of search and rescue in the depths of Virginia Occidental. I've seen things in these bosques that would make a grown man cry like a child. But there's one file classified that pursues me every night. It's the case that taught me that death is not the worst thing that can happen to you in the mountains. Los viejos rastreadores nativos de la zona nos advirtieron sobre un fenómeno meteorológico imposible. Lo llamaban la lluvia muda. Decían que si las nubes se vuelven negras, pero la lluvia cae sin hacer ningún tipo de sonido al golpear las hojas o el suelo, debíamos buscar refugio bajo tierra, porque el bosque se estaba preparando para que el escultor saliera a cazar. Todo este infierno ocurrió en la primavera del año pasado, cuando fuimos alertados sobre la desaparición de un grupo de 4 adolescentes. Se habían adentrado en el sector 11, una zona pantanosa y densa conocida como el Valle de las Sombras, ignorando por completo los enormes letreros de alambre de púas que prohíben el paso a los civiles. Llevaban desaparecidos 24 horas. El clima había sido espantoso. Una tormenta eléctrica masiva había azotado la montaña la noche anterior, convirtiendo los senderos de tierra en ríos de lodo espeso. Fui desplegado solo, como unidad de rastreo avanzada, equipado con mi rifle, raciones de emergencia y una radio que, en esa zona, servía más como pisapapeles que como herramienta de comunicación. Aparqué mi vehículo en el límite del valle y comencé el descenso a pie. A los 40 minutos de caminata, el cielo se oscureció abruptamente, adquiriendo un tono violeta enfermizo, y comenzó a llover. Pero algo estaba terriblemente mal. Veía las gotas de agua pesada estrellarse contra mi chaqueta impermeable y contra las inmensas hojas de los helechos. Pero no había ningún sonido. Era un silencio absoluto, antinatural y ensordecedor. La lluvia caía a cántaros, empapando el bosque, pero parecía que alguien había presionado el botón de silencio en el control remoto del universo. Lo único que podía escuchar era mi propia respiración agitada y los latidos frenéticos de mi corazón golpeando contra mis costillas, mientras un olor asqueroso comenzaba a inundar el aire. No era el olor clásico a tierra mojada o a pino fresco. Olía a arcilla cruda, a azufre y a algo metálico, como el olor penetrante de la sangre vieja mezclada con agua estancada. Avancé con dificultad, con el barro succionando mis botas hasta los tobillos, siguiendo unas huellas frescas de zapatillas deportivas que pertenecían claramente a los jóvenes desaparecidos. Las huellas indicaban que estaban corriendo, huyendo en pánico de algo que los perseguía desde las sombras de los árboles. De repente, las marcas en el barro se detuvieron en seco al borde de un inmenso claro circular, donde los árboles parecían haber sido empujados hacia atrás a la fuerza. Limpié el agua de mi visor y levanté mi linterna táctica para iluminar el centro del lugar. En medio de la neblina grisácea que se levantaba del suelo húmedo, vi 4 figuras humanas de pie. Mi primer instinto fue sentir un alivio inmenso. Pensé que había encontrado a los chicos, que estaban cubiertos de lodo de pies a cabeza y paralizados por el frío. Empecé a gritar sus nombres, bajando el rifle. Pero ninguno de ellos se movió un solo centímetro. No temblaban, no respiraban, no hacían el más mínimo intento de voltear a mirarme.
A medida que me acercaba, caminando cautelosamente por el barro resbaladizo, mi alivio se evaporó y fue reemplazado por un terror frío y punzante. Esas cosas en el centro del claro no eran adolescentes cubiertos de lodo, eran estatuas. Estatuas de tamaño real, esculpidas íntegramente en una arcilla gris y espesa. El nivel de detalle era biológicamente imposible para una escultura hecha en medio de la naturaleza. Podía ver los pliegues exactos de sus chaquetas rompevientos, los cordones de sus zapatos texturizados en barro, e incluso mechones de cabello esculpidos con una precisión enfermiza. Eran réplicas exactas de los 4 chicos desaparecidos, congelados en poses de agonía pura. Estaban agrupados, dándose la espalda, como si hubieran intentado defenderse de algo que los rodeaba. Sus rostros de barro estaban contorsionados en gritos silenciosos de terror absoluto, con las cuencas de los ojos muy abiertas y las manos levantadas en un gesto inútil de protección. Parecían víctimas de Pompeya, atrapadas para siempre en un segundo de pánico. Caminé alrededor de ellos, con el rifle apretado contra mi pecho. No había huellas de herramientas, ni huellas de botas gigantes de algún escultor maniático en el lodo circundante. Era como si la tierra misma se hubiera levantado y los hubiera tragado. Pero lo que me hizo detener la respiración fue la temperatura. A pesar de la lluvia fría, el aire alrededor de las estatuas estaba sofocantemente caliente. Me quité el guante derecho, temblando, y acerqué la palma de mi mano desnuda a la espalda de la estatua más pequeña, la que representaba a una chica. El barro gris no estaba frío ni húmedo, irradiaba un calor interno, un calor exactamente igual a la temperatura corporal humana, unos 37 grados constantes. Y entonces escuché un sonido que me rompió la cordura. Era un sonido ahogado, húmedo, que provenía directamente del interior de esa coraza de lodo sólido. Sonaba como un latido. Pum, pum. Y luego un silbido muy débil, como el sonido de aire intentando escapar por una tubería obstruida. Alguien estaba intentando respirar ahí dentro. El pánico me invadió. Me di cuenta de la horrible y macabra verdad. No eran estatuas, eran capullos. Los adolescentes no estaban muertos, estaban atrapados vivos dentro de una cáscara de barro sólido como el concreto, incapaces de moverse, de gritar, tal vez ni siquiera de respirar bien. Desesperado, tomé mi cuchillo de supervivencia táctico, me acerqué al rostro de la estatua de la chica y usé el mango pesado para golpear la mejilla de barro grisáceo. El lodo endurecido crujió con un sonido seco, y un trozo del tamaño de mi puño se desprendió del rostro de la escultura, cayendo al suelo. Lo que vi debajo me provocará pesadillas hasta el día de mi muerte. No había lodo debajo. Había piel humana. Piel enrojecida, sudorosa, y un ojo humano real que me miraba fijamente desde el agujero en la coraza. El ojo estaba inyectado en sangre, moviéndose frenéticamente en todas direcciones, dilatado por un terror que ningún ser humano debería experimentar jamás. De la grieta que abrí salió un sollozo húmedo, un gemido de dolor agudo y asfixiado. La chica estaba consciente. Había estado consciente todo el tiempo, encerrada en esa prisión de barro caliente, sintiendo cómo se asfixiaba en la oscuridad. «Resiste, te voy a sacar de aquí», le susurré, sintiendo que las lágrimas se mezclaban con la lluvia muda en mi rostro.
Intenté arrancar otro pedazo de barro con mis manos desnudas, pero la chica soltó un alarido gutural y desgarrador que me hizo retroceder. El barro no solo la cubría, estaba fusionado químicamente con su piel, incrustado en sus poros. Romper la coraza significaba arrancar su carne viva. Estaba arrodillado en el lodo, intentando procesar el horror absoluto de la situación, incapaz de salvarlos sin matarlos del dolor, cuando el asqueroso olor a azufre y arcilla podrida se multiplicó por 1000. Una enorme gota de lodo espeso y gris cayó desde arriba, estrellándose contra la mochila de la estatua del chico a mi izquierda, derritiendo parte de la coraza como si fuera ácido. Lentamente, sintiendo que cada músculo de mi cuello crujía por la tensión, miré hacia arriba, hacia las copas oscuras de los inmensos árboles de los Apalaches. A unos 15 metros de altura, aferrado a los gruesos troncos como una araña monstruosa, estaba la abominación que los nativos llamaban el escultor. Era una criatura masiva que desafiaba cualquier ley de la naturaleza. No tenía un cuerpo definido. Parecía estar compuesto completamente de raíces podridas, huesos de animales y el mismo barro gris y espeso de las estatuas. Tenía 8 extremidades larguísimas. Algunas terminaban en garras afiladas para trepar, pero sus extremidades delanteras eran diferentes. Eran manos enormes, desproporcionadas, con dedos largos y planos como espátulas, goteando lodo hirviendo. La cosa no tenía rostro, solo una masa de arcilla pulsante en el centro de su cabeza, donde cientos de pequeños agujeros se abrían y cerraban, succionando el aire húmedo. Hizo un sonido asqueroso, como lodo siendo aplastado contra una piedra. Y vi cómo de esas manos de espátula segregaba el barro gris, listo para crear un nuevo capullo ardiente. Me estaba mirando a mí. La criatura soltó las ramas superiores y se dejó caer. Su cuerpo masivo aterrizó en el lodo del claro con un impacto pesado, pero increíblemente silencioso, amortiguado por la naturaleza de su propio cuerpo. Se enderezó, midiendo fácilmente 3 metros de altura, y extendió esas manos gigantes y húmedas hacia mí, mientras las 4 estatuas a mi alrededor lloraban débilmente dentro de sus prisiones. El instinto de supervivencia animal apagó cualquier intento de heroísmo en mi cerebro. Sabía que si me quedaba un segundo más, ese barro hirviendo cubriría mi rostro, entraría por mi nariz y mi boca y me convertiría en un adorno más de su jardín macabro. Me di la vuelta, hundiendo mis botas en el lodo, y comencé a correr hacia el denso follaje, abandonando a esos chicos a su destino. Detrás de mí, escuché el sonido deslizante y pesado del escultor persiguiéndome. No corría como un animal. Se arrastraba a una velocidad aterradora, como una luz de lodo gris tragándose todo a su paso. Sentía salpicaduras de arcilla hirviendo rozar mis talones y golpear los árboles a mis costados, quemando la corteza instantáneamente. La lluvia muda seguía cayendo, borrando mis gritos de terror. Esquivé troncos caídos y salté sobre grietas inundadas, empujado por la adrenalina más pura y egoísta que existe. Escuchaba el sonido de succión del monstruo acercándose, pero milagrosamente, a medida que el terreno se volvía más empinado y rocoso cerca de los límites del sector, la bestia dejó de seguirme. Su cuerpo de lodo pesado no estaba hecho para escalar rocas afiladas. Llegué a mi vehículo cubierto de barro, jadeando, vomitando por el agotamiento y el horror de lo que acababa de presenciar. Conduje lejos de ese valle maldito, pero el trauma nunca me abandonará. Reporté a los jóvenes como perdidos sin rastro en terreno inestable.
Jamás le dije a las autoridades que los encontré. Jamás les dije que seguían vivos, enterrados en corazas de barro, suplicando con los ojos por un rescate que nunca llegará. Hay crímenes en los Apalaches de los que la humanidad nunca se enterará, porque la naturaleza es el asesino más sádico de todos. Si esta confesión clasificada te perturbó tanto como a mí, apoya el canal, deja tu like, suscríbete y activa la campana para más metrajes encontrados y relatos de terror real. Y recuerda, si después de la lluvia ves una estatua de barro perfecta en el bosque, ni se te ocurra tocarla. Buenas noches.